Buenas tardes, estimados familiares, amigos, compañeros, hermanos en la fe. En general, a todos aquí de nuevo desde Carolina del Norte, en este ministerio de tratar de dar a conocer la mayordomía, tal como la presenta Dios en su santa palabra. Le habla Arnulfo Martínez, un convertido al Señor, un siervo del Señor, que tiene este ministerio. Lo he tomado de carácter personal para llegar a muchas almas y que muchas almas se salven a través de estos mensajes, reflexionando sobre estos temas tan importantes como es la mayordomía del espíritu. Son misterios de Dios que hoy por hoy la ciencia, los hombres tratan de no conocer o apartarse de ellos porque son complicados. Se dice que queremos ser prácticos, pero estamos fallando mucho en nuestra sociedad, en nuestras familias, y hay que recuperarlas. En nuestros países hay que recuperarlas. Entonces habíamos quedado en la primera parte, en la palabra de Dios, que la boca es un instrumento muy preciado en el hombre. Por medio de ella nos expresamos en palabras. Sale el aire y mueve las cuerdas vocales. Y eso lo está haciendo el espíritu. Entonces, si tenemos un espíritu bueno, en este momento, antes de iniciar esta charla, yo les pido al Espíritu Santo que sea Él hablando a través de este instrumento, este cuerpo, estas cuerdas vocales. Pero así como puede hablar un espíritu bueno y usar mis cuerdas vocales, hemos visto en pasajes de la Biblia que hay espíritus malos que pueden usar estas cuerdas vocales. Y hemos hablado que hay personas que 10 palabras, 9 son vulgaridades. Entonces están llenos de espíritus malos que los hacen producir estas malas palabras, que muchas veces a la persona ofenden al alma, al oído, al espíritu. Y ellos no se dan cuenta, porque el hombre que peca muchas veces ni se da cuenta que está pecando, no siente que está pecando, ¿verdad? Porque no tiene aquel espíritu que lo redarguye, que le dice, mira, estás pecando, apártate. Y por eso hemos pasado todo. Yo pasé por esa etapa, ¿no? Indudablemente todos hemos pecado, todos pecamos, porque hasta el momento de hoy todos pecamos, dice la Biblia. No hay un santo. Eso es bueno, porque todos sepamos. Incluso la Biblia dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, nos puede poner blancos como la lana. Entonces, bueno, y a eso venimos. Nosotros somos pecadores. Venimos ante el Señor llenos de pecados, buscando de Él, de su misericordia, porque Él es misericordioso. Entonces, vamos a continuar viendo que la lucha es entre la carne y el espíritu. Entonces, todo mayordomo fiel debe ejercer mayordomía sobre su espíritu. Eso es importante. O sea, si nosotros que queremos ser mayordomos, o sea, conocer de los misterios de Dios, pues tenemos que ejercer mayordomía sobre el mundo espiritual. El, el, el Señor Jesucristo le dio autoridad a sus apóstoles, pero no le dio autoridad como en este mundo, ¿verdad? Que nombran un gobernador, un ministro. No, no. Él le dio autoridad sobre el mundo espiritual, de tal manera que cuando los apóstoles regresaron gozosos diciéndole, hasta los demonios se sujetaron en tu nombre. ¡Wow!
qué dominio del mundo espiritual. El Señor en el mundo espiritual, Él miraba inmediatamente qué tipo de espíritu tenía cada persona. El espíritu de fe, por ejemplo, inmediatamente lo reconocía. Y en base a ese espíritu de fe, entonces Él tenía compasión y curaba a la gente. Y hasta el momento así lo hace, porque Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, Él cura hasta el momento y por fe nosotros sabemos que Él así lo hace. Entonces, aquí se presenta la lucha entre la carne y el espíritu, porque los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu, y los deseos sexuales de la carne se oponen al desarrollo del espíritu, y comienza una lucha para poder ser limpios del cuerpo y del espíritu. Indudablemente, uno de los sentidos, ya he hablado, difíciles de controlar, es el tacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tacto. Es el que nos lleva al sexo, el que nos lleva también a las cosas ajenas. Entonces el tacto tenemos que saberlo controlar. Es un sentido que hay que saberlo controlar. Y entonces tenemos que entender que no tenemos una lucha contra otra persona, contra otro ser humano, sino que tenemos lucha contra carne y espíritu, ¿verdad? Contra espíritus malos que han tomado el cuerpo de esa persona. Acuérdense que en el Gadanero entraron una legión de malos espíritus y el Señor los sacó, y cuando los sacó, Él los curó. Y el hombre volvió a ser un hombre bueno. ¿Ves? Entonces hay que por eso orar, ayunar, para entonces curar a la persona. Entonces no podemos agarrar enemistad con nadie, porque sabemos que no es contra personas, no es contra carne y sangre, es contra espíritus, contra huestes celestiales, ¿verdad? Que nosotros estamos luchando. ¿verdad? Y ahí en la figura ustedes ven que tenemos el escudo de la fe, que es importantísimo el escudo de la fe, ¿verdad? Porque el que detiene, dice en la figura, los dardos del enemigo. ¿verdad? ¿Quién es el enemigo? Ese mundo invisible que no vemos. Por eso estamos en una constante guerra espiritual, y si nos dejamos atrapar por ella, pues nos arruina nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras amistades, todo. Entonces hay que estar continuamente orando en manos del Señor y con ese escudo fuerte de la fe, parando los dardos del enemigo, porque el enemigo siempre va a estar atacando. ¿verdad? Él nunca está ahí detenido, él está atacando, siempre. Después tenemos que dar cuenta. En Hebreos 4:13, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que vamos a darle cuenta al Señor. Entonces, tengámoslo por seguro. Todo el día que nos muramos, ese día vamos a ir a darle cuenta. Entonces es importante, ¿verdad? Que tengamos eso en mente. Que si vamos a darle cuenta al Señor, hay que estar preparado. ¿verdad? Y es mejor llevar bien sus cuentas uno. ¿verdad? Y estar con un buen abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para salir airoso. Es un examen que es el que debemos de pasar todos. Los que han ido a estudiar a un colegio, una universidad, saben que hay que prepararse por un examen. Esa es la llave del éxito en un examen, prepararse, y más prepararse, estudiar, más estudiar. Y
Así debemos de hacerlo, prepararnos. Y a la hora de un pleito, como que vamos a tener a alguien que nos va a acusar, que es el enemigo, nos va a estar acusando, entonces va a estar diciendo de ti, tenemos que tener un buen abogado. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios y Señor. ¿No? Porque mucha gente dice, andas creyendo que es Dios. ¿Verdad? ¿Por qué vos decís eso? Bueno, ¿y quién es el hombre que le dio vida al hijo de la viuda de Naín? ¿Quién es el que le dio vida a Lázaro? Entonces, solo Dios puede dar el hálito de vida. Solo Él puede hacerlo. De ahí no hay nadie más. Y hizo tantas cosas en este mundo que demostró ser Dios. Demostró que Él podía manejar toda esa dimensión que no vemos, todos esos misterios que no entendemos. Y Él es Dios, ¿no? Y dejó pruebas irrefutables. Si no queremos entenderlo, es porque no creemos, pero es una realidad. Y hoy en día sigue siendo igualito. ¿Verdad? En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que borrar, ¿verdad? Como mayordomos, como seres humanos, como cristianos, practicantes, guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo de forma irreprensible. O sea, tenemos que administrar muy bien esas tres cosas, así como también nuestra familia, nuestro trabajo, etc. Y eso es lo que estamos tratando en esta serie que se llama La Mayordomía. El espíritu es el ruach, el viento, la mente, la admiración, la vivacidad, el vigor, el coraje, el temperamento. ¿Verdad? Eso ya sabemos lo que es el espíritu. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios tiene 7 espíritus. Los han representado un candelabro, la menorá. Muy poco se predica acerca de estos 7 espíritus de Dios, pero la Biblia habla de la palabra espíritu más de 500 veces. Y el Señor nos da a conocer el mundo espiritual del cual depende este mundo terrenal a través de su santa palabra. Pero poco lo escudriñamos, porque como es un mundo invisible y hay una parte buena y hay una parte muy mala que no nos gusta escuchar, nos da miedo, nos da terror, entonces no nos gusta penetrar en ese mundo, pero hay que hacerlo, porque tenemos que saberlo administrar, manejar, conocer, porque si no, ¿de qué manera nos preparamos para hacerlo? Okay. Con estas referencias bíblicas queremos dejar bien asentado que existen los 7 espíritus de Dios. Y la pregunta que surge es, ¿cuáles son? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Entonces fíjense que la Biblia en Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí está. En Apocalipsis 3:1 también, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Verdad? Entonces aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Eh? Lo representan como un y lo tenemos en la figura, y se dice que los 7 espíritus de Dios son el de sabiduría, el de consejo, el de conocimiento, el de temor a Jehová, el de poder y el de inteligencia. Entonces ese es el espíritu de Jehová, de Yahvé, el espíritu de Dios. Pero la Biblia habla de un sinnúmero de espíritus buenos, espíritus malos, y es lo que vamos a tratar de conocer para saber con qué espíritu nos estamos enfrentando, porque es importante. Y en Apocalipsis 5:6 dice: y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Okay. Entonces estamos claros que Dios tiene 7 espíritus. ¿No? Ahora vamos a estudiar además los demás espíritus de que habla la Biblia. Pero la Biblia no solo habla de 7 espíritus de Dios, sino que habla que un hombre puede cohabitar 7 espíritus malos. O sea, en un hombre pueden cohabitar espíritus buenos. Entonces puede un hombre que llegue a tener los 7 espíritus de Dios, maravilloso. Pero puede tener 7 espíritus malos. En Mateo 12:45 dice: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Fíjense en la figura del hombre, y entra en su corazón, en su cuerpo, espíritus malos, espíritus de enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades, porque hay diferentes tipos de enfermedades. No todas las enfermedades son causadas por espíritus malos. Eso lo demostró el mismo Jesús. Pero, por ejemplo, hay enfermedades como la fiebre que tenía la suegra de Pedro, era un espíritu malo, porque el Señor lo reprendió. Y inmediatamente salió el espíritu malo, y después la mujer le servía. ¿Verdad? Entonces hay espíritus de enfermedad que son malos. El espíritu de celo, hay un espíritu de celo que opera malo, ¿verdad? Entonces, yo voy mucho a las iglesias, y cuando escucho, muchas veces escucho que hablan de varios espíritus, pero hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que escucho que hablan de espíritus, pero no están en la Biblia, y no sé por qué. Incluso confunden algunas cosas. Por ejemplo, el espíritu de amor. El amor no habla espíritu bueno en la Biblia, pero no habla de espíritu de amor, ¿verdad? Entonces el amor es un fruto del espíritu, indudablemente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los frutos, los dones y los espíritus. En Lucas 8:2 dice: algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, fíjense, María, que se llamaba Magdalena, del cual habían salido 7 demonios. Oigan eso. O sea, estos espíritus malos son demonios. Demonios que entran, que pueden entrar en nuestro cuerpo y atacarnos. Por ejemplo, cuando nos llenamos de ira, de cólera, ¿verdad? Entonces, todo eso es producto, ¿no? Producto de estos espíritus. El de adulterio, por ejemplo, que es bien malo. Entonces hay que saber con qué estamos tratando. O el de adivinación,
Por ejemplo, un espíritu de adivinación hay que tenerle mucho cuidado, incluso no meterse con eso. En Lucas 11:26 dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postero detrás del hombre es peor que lo primero. ¿No? Ya sabemos que hay espíritus buenos, el espíritu de Jehová, que Dios tiene 7 espíritus y que hay espíritus malos. Y la cualidad de los espíritus es que moran en los hombres y en los ángeles. Los ángeles tienen la capacidad de ver y moverse en esta dimensión que nosotros no vemos y de entrar en nuestra dimensión. O sea, los ángeles pueden entrar en esa dimensión que nosotros no vemos, donde está Dios, pero pueden entrar en nuestra dimensión y tomar la forma física de un ser humano. Por eso Lucifer, que era un querubín del Señor, puede tomar una forma física. Y la palabra de Dios nos lo dice, pues que lo hizo en el Edén. Y hay ángeles que, bueno, siervos del Señor, que también en el caso de Lot se le presentaron físicamente, ¿verdad? Y quisieron abusar de ellos. Lo recuerdan perfectamente. Entonces, nosotros podemos haber tratado con ángeles y nunca nos dimos cuenta. Entonces, eso es una dimensión increíble. ¿Verdad? Los ángeles son esencialmente espíritus ministradores y no tienen cuerpo como los humanos. ¿Verdad? El Señor Jesús afirmó que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, dijo él. En Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles nos sirven, nos protegen, nos cuidan. Vamos a ver una serie de servicios que los ángeles nos dan, y este es otro tipo de espíritu que el Señor ha creado y otro tipo de ser que el Señor ha creado, que tiene esa capacidad, ¿verdad?, incluso de servirle al Señor. Pero hay unos ángeles que se le revelaron, ¿verdad? Y entre ellos fue la tercera parte, y ahí es donde aparecieron los ángeles caídos, ¿verdad? Y aparecieron los demonios. Estos ángeles caídos se mezclaron con las hijas del hombre y comenzó toda una corrupción de la raza. En Lucas 24:37, entonces espantados y atemorizados, pensaban que vivían espíritus. Mirad mis manos y mis pies. ¿Quién se lo dijo? Jesús. Que yo mismo soy, decía él. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Fíjense, un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, cuando Jesucristo resucita, él dice, yo no soy espíritu, yo aquí estoy en carne y hueso. Y tiene espíritu, y él es el Dios todopoderoso. Entonces, ahí nos está demostrando él, ¿verdad?, de que cuando hablamos de los ángeles, pues como son espíritus que se pueden mover en esas dimensiones y son ministradores, son siervos del Señor, son mensajeros del Señor, son los vigilantes, ¿verdad?, que viven vigilando, van y vienen, ¿ya? Entonces ellos pueden hacer otro tipo de operaciones. Bueno, creo que nos hemos pasado de los 20 minutos. Vamos a terminar aquí con algunas actividades que la Biblia acredita a esos otros espíritus que hemos de saber identificar, porque si estamos con un ángel, tenemos que también saber, estoy tratando con un ángel. Incluso eso el Espíritu Santo te lo hace discernir, porque puede ser que trates con un ángel y tú no te das cuenta. Puede ser que trates con un santo, con el caso de Felipe, con el etíope, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? El Señor lo mandó
Y estaba hablando con el etíope y desapareció en segundo, porque el Señor lo agarró en espíritu y lo trasladó hacia otra ciudad, lejos, más. Ok. Entonces dice que los ángeles alaban a Dios, Salmo 148, 1 al 2, Isaías 6:3. Adoran a Dios, entonces ellos alaban a Dios, adoran a Dios, se regocijan en lo que Dios hace, Job 38, 6, 7, ¿se acuerdan? Ellos se regocijaban cuando Dios estaba haciendo el universo. Sirven a Dios, se presentan delante de Dios, incluso hasta el maligno se presentó, que fue cuando le reclamó por Job. Claro, le das todo a Job, no va a estar sirviéndote Job. Son instrumentos de los juicios de Dios. O sea que cuando Dios va a hacer juicio, manda a sus ángeles. Traen respuesta a las oraciones. Él lo usa como instrumento para las oraciones que uno ha hecho. Se le aparecen ángeles a uno que uno ni sabe. ¿Ve? Y lo usa el Señor. ¿Ve? Ayudan a ganar a la gente para Cristo. Oigan, esto es importante. Él manda a sus ángeles. Si tú oras por una persona, intercedes por una persona y intercedes, como lo hizo el centurión romano, que era un pecador, puede ser un pecador, no necesita ser un santo, pecador, y lo aceptaba, tuvo que llamar a los ancianos, ¿verdad? Y decirle, vayan a hablar con Jesucristo, y vino él, y los ancianos hablaron con Jesucristo, y le dijo, no llegue a mi casa, porque yo soy un pecador, y él no era el enfermo, era su empleado, pero el hombre tenía fe en Jesucristo, y era un pecador, pero él tenía el espíritu de fe, y con ese espíritu de fe, Jesucristo simplemente tuvo compasión de su empleado, porque el empleado no estaba pidiendo nada, era el centurión, el pecador. Sin embargo, por su fe, Jesucristo lo sanó y ni siquiera lo vio. Así que oremos y oremos y oremos sin cesar, intercedamos sin cesar por aquellas personas que nosotros amamos, por aquellas almas que queremos que sean rescatadas, ¿verdad? Y el Señor va a mandar sus ángeles. El Señor va a hacer. ¿Quién cree que sanó al siervo? El Señor tiene, mire, millares de siervos y a larga distancia, locura. No necesita internet ni nada. Tiene algo más rápido. Entonces observan el orden, trabajo y sufrimiento de los cristianos. Ellos son los vigilantes, dice. En algún lado hablan de los vigilantes, porque siempre están observando el orden, el trabajo, el sufrimiento de los cristianos. Animan en momentos de peligro. Animan en momentos de peligro. Ahí están los ángeles. Cuidan de los justos al momento de su muerte. Cuando muramos, ahí vamos a tener ángeles alrededor nuestro, que son los que nos llevarán al cielo, si morimos en el Señor. Y eso es lo que todos anhelamos. Y yo anhelaría para todos aquellos que están escuchando esto y tratando de aprender de este mundo no visible, de este mundo espiritual. Así que bueno, si queremos ver los ángeles, pues tenemos que ir profundizando más y más, ir madurando sobre el conocimiento de estos espíritus. Hoy aprendimos un poco más sobre este mundo no visible, aprendimos de los 7 espíritus de Dios, aprendimos acerca del espíritu de los ángeles, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad? De que hay espíritus malos, hay espíritus buenos. Bueno, yo los invito para continuar